para saber cómo interpretarla. No es fácil de entender las escrituras. Estamos viendo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, Segunda de Timoteo 2:7. Le dice Pablo, que era misionero, a Timoteo, que era pastor. 2:7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Esta palabra considera es la base de la interpretación que nos conduce a este tema. La palabra hermenéutica como tal no está en la Biblia, pero interpretar, ¿sí?, en el griego es hermeneuo, interpretar. Entonces, debemos considerar lo que está escrito, lo que Dios nos dice, para poder interpretar correctamente. Considerar significa poner en la mente, reflexionar, analizar, profundizarnos en el estudio de las Escrituras. Un estudio superficial nos conducirá a un entendimiento superficial, pero si nos profundizamos, podemos llegar a tener entendimiento no solamente en algunos aspectos, sino en todo, como dice nuestro texto. Esta es una responsabilidad principalmente para los pastores. Timoteo era pastor, pero en realidad es responsabilidad de todo creyente entender lo que está leyendo. Porque si le queremos enseñar a nuestros hijos o a otras personas lo que entendemos, y si entendemos muy poco, pues nos vamos a meter en problemas. Vamos a orar. Padre, estamos reunidos esperando que nos hables, que nos muestres tus caminos a través de tu palabra, que nos muestres más de tu grandeza, de la grandeza de nuestro Señor y Salvador, que podamos crecer en fe y en entendimiento, y que esto nos conduzca a crecer también en obediencia, de manera que esta iglesia te honre y te glorifique, apartándose del pecado, para que seamos sal y luz en medio de las tinieblas que nos rodean. Oh Dios, enséñanos tus caminos. Queremos conocer más a Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Entender bien lo que la Biblia dice no es tarea fácil. Sentarnos, ponernos a escribir y a tratar de entender bien lo que estamos leyendo, eso es un trabajo pesado. Muchos se apartaron de la verdad. ¿Saben por qué? Porque no entendieron bien lo que leían, lo que escuchaban, o no les gustó lo que escuchaban. Y luego, ¿saben qué hicieron? Que muchos fueron capaces de inventar una religión. Por el mal entendimiento de las Escrituras, inventaron una religión. ¿Por qué hay tantas religiones? Por eso mismo. Pero Pablo le dice a Timoteo que tiene que transmitir la verdad tal como a él la recibió, tal como a él se la transmitieron. Y eso mismo debemos hacer nosotros. Nosotros no vamos a moldar las Escrituras para que nos gusten a nosotros o para que les gusten a otros. La Biblia dice lo que dice. Dios nos habla no para que nos guste a nosotros, sino para que le obedezcamos. No vamos a suavizar la palabra para que la gente se sienta bien. Tampoco vamos a rebajar las demandas de Dios. Terminamos el estudio del miércoles viendo 1 Corintios 9:27. Vean de nuevo este texto.
Vean en el 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Vean, los que tienen una mala hermenéutica creen que este premio que está aquí mencionando Pablo se refiere a la salvación. Dice, corran de tal manera que obtengan la salvación, como si de nuestros esfuerzos dependiera nuestra salvación. Todo, aquí, habla de la vida cristiana, que es como una carrera. Y acá en el 25 hace un cambio en la metáfora y dice, todo aquel que lucha, que ya no habla de carrera, habla de lucha, de todo se abstiene. Ellos, los luchadores olímpicos, a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta corona no es la salvación. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, no al aventón, no a ver si le atino. Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire de una manera incierta. No, si yo voy a la segura, dice el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Vean, nuestro cuerpo quiere dominarnos. Nuestro cuerpo quiere que lo complazcamos, que le demos todo lo que nos pide, todo lo que le gusta. Si hacemos eso, nos volvemos esclavos de nuestro cuerpo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo, como diciendo, para demostrarle quién manda. Dice, y lo pongo en servidumbre, que él me sirva a mí, no estoy yo para servirlo a él. No sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, no sea que habiendo sido yo mensajero para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta frase, yo mismo venga a ser eliminado, la usan algunos para decir que la salvación se puede perder. Que incluso Pablo mismo, aunque era apóstol, no la tenía segura. Que él podía perder su salvación si no era fiel a lo que él había recibido. Pero esa es una mala hermenéutica, es una mala interpretación. Nosotros creemos con la palabra de Dios en nuestra mano que la salvación no se pierde. Vean, hay algunos versículos que parecen decir que la salvación se pierde, algunos pocos, pero hay muchos, muchísimos que dicen claramente que la salvación no se pierde. Una regla de interpretación bíblica es que los muchos versículos que dicen una cosa pueden más que los pocos que dicen lo contrario o que parecen decir lo contrario. O sea, si hay 20 versículos que dicen que hay un infierno y hay 2 versículos que parecen decir como que no lo hay, ¿a quién le vamos a creer? Entonces, si hay tantos versículos que dicen que la salvación no se pierde, pues es que no se pierde. Entonces, los que se agarran de esta frase final del versículo 27 para enseñar que la salvación se pierde, esa es mala hermenéutica, es mala interpretación bíblica. ¿Es posible que una persona que ha llegado a ser salva pueda perder su salvación? Esta es una pregunta muy importante. Una regla de interpretación bíblica es que la Biblia no se contradice a sí misma. Dios no puede contradecirse. Entonces debemos considerar los textos que dicen una cosa y los que dicen otra y así llegar a una conclusión. ¿Saben ustedes por qué muchos creen que la salvación se puede perder? Creen eso porque creen que la salvación se puede ganar. Entonces, si tú crees que de ti depende la salvación, creerás que de ti depende perderla. Entonces, es una consecuencia lógica. Estas personas creen que serán salvos echándole ganas y que si dejan de echarle ganas, perderán la salvación. Son personas que creen que si se portan bien, serán salvos y si dejan de portarse bien, perderán la salvación. Esto es lo que hace la mala hermenéutica. Por eso le dice Pablo a Timoteo, considera lo que digo. Vean, cuando Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo, no está diciendo,
considera lo que dicen los hombres. Pues Pablo era un hombre. A fin de cuentas, no nos importa lo que haya dicho Pablo. Cuando estamos leyendo a Pablo, estamos leyendo palabra de Dios, no palabra de Pablo. Entonces, cuando le dice, considera lo que digo, estamos considerando lo que Dios tiene que decirnos. Cuando ustedes vienen a escuchar la predicación, no vienen a considerar las palabras de Moisés. ¿Qué importan las opiniones de Moisés? Queremos ver lo que Dios nos dice en su palabra. Y si Dios nos está hablando, entonces debemos considerarlo. Si un canciller, un secretario de Estado, malinterpreta lo que le dice su presidente y va y se lo dice a otro presidente de otro país, se va a meter en problemas. ¿Y qué será más grave? ¿Malinterpretar lo que diga el presidente o lo que diga Dios? El hombre por naturaleza cree que será salvo por sus obras. Y esas personas que creen que serán salvos por sus obras, ponen sus ojos en sus obras. Ponen sus ojos en sí mismos en lugar de poner los ojos en Dios. Entonces confían en ellos. Dicen, no, de mí depende la salvación. Yo haré lo que tenga que hacer, pero yo tengo que ser salvo. Esas personas cuando leen la Biblia, la leen con prejuicios. Leen la Biblia para confirmar sus teorías. Entonces no pueden entender. Al leer la Biblia, estas personas buscan que la Biblia se amolde a sus prejuicios, a sus ideas, en lugar de que ellos se amolden a lo que la Biblia dice. Hay un texto que ustedes conocen en Filipenses 1:6, donde Pablo le dice a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabía que ya Dios había empezado la buena obra en los filipenses. Él los conocía. Él ya sabía que ellos eran creyentes verdaderos. Dice, Él comenzó la buena obra. Dice, y Él la va a perfeccionar. Dice, el que comenzó en vosotros la buena obra. La buena obra que Dios ha comenzado en los creyentes es la buena obra de la salvación. Ahora, si Él comenzó en la buena obra, ¿la comenzó porque éramos buenos? No, la comenzó porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Entonces, si Él empezó este proceso en nosotros, de la salvación, Él lo va a perfeccionar. Va a perfeccionar esa obra nos irá perfeccionando hasta el día de nuestra muerte. Cuando Dios comienza algo, siempre lo acaba. Él no es como nosotros, que a veces empezamos algo y no lo terminamos. Nosotros a veces empezamos algo y nos desanimamos por diferentes motivos. Pero ¿saben una cosa? Aunque nosotros seamos tercos, necios, etc., Dios no se desanima de sus siervos. Dios nos tiene paciencia y nos lleva de la mano. La salvación de un cristiano, en un principio, se ve como muy imperfecta. Se ve como como una salvación muy deficiente. Pero, aunque esa salvación se vea muy imperfecta, Dios nos va perfeccionando poco a poco. Si un cristiano persevera en la vida cristiana, se anima constantemente, aunque a veces se desanime. Si se resbala y se levanta y sigue caminando, ¿a qué se debe? Se debe no a que sea inteligente, se debe no a que le eche ganas, se debe ni tampoco a que los hermanos estén orando por él, que también cuenta. No, se debe a que Dios interviene para hacerlo reaccionar. Dios preserva a su pueblo y nos sostiene para que no nos apartemos definitivamente de Él. Es posible que un creyente caiga en pecado. Es posible que un cristiano se enfríe por un tiempo. Pero Dios intervendrá de alguna manera para traerlo al arrepentimiento. Dios se va a encargar de eso. Vean ustedes el caso del rey David. Después de que David pecó con Betsabé, ¿saben cuánto tiempo duró alejado de Dios? Más o menos 1 año, hasta que nació su bebé. Todo ese tiempo podemos pensar que ni al templo iba. Ya no dejaría de orar. O yo no sé cómo estaba exactamente el asunto.
Pero en ese tiempo él estaba muy desanimado. Se sentía miserable. No tenía cara para ir al templo. Se sentía mal físicamente, lo dice en algunos salmos. Ahora, se sentía tan mal que fue a buscar a Natán para que le consolara. No, Dios le mandó a Natán. Dios se lo mandó. Si un cristiano no se arrepiente de su pecado, algo posible, Dios lo va a disciplinar y lo va a traer al buen camino. Todo un año David se enfrió. Pero díganme ustedes, ¿por qué tardó tanto Dios en mandarle a Natán? ¿Por qué no se lo mandó al mes, a los 2 meses? ¿Por qué un año? ¿Saben qué? Porque quería Dios que David estuviera un año en la escuela de la aflicción. Estuvo afligido un año por lo que había hecho. Y David aprendió, porque ese error que cometió ya no lo volvió a cometer. Un creyente verdadero, aunque caiga en pecado, no puede permanecer en pecado. Esa es una de las marcas de la gracia. Los creyentes verdaderos, los que están bajo la gracia, que tienen la cobertura de la gracia, no puede permanecer en el pecado. Puede caer, pero no va a permanecer en el pecado. Dice 1 de Juan 3, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Tal vez peque, pero no va a practicar el pecado como lo practicaba antes. ¿Por qué? Vean el texto para decirlo tal y como está escrito. 1 de Timoteo 3, 1 de Juan 3, tres 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no practica el pecado? Porque la simiente de Dios permanece en él. Vean, permanece, no es algo que está y luego no está. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Dice que no puede pecar porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Saben qué quiere decir esto? La simiente de Dios permanece en él. Es el principio de vida divina que está en él. O sea, el creyente es participante de la naturaleza divina, como dice Pedro en otra parte. Entonces, es por eso, como Dios está en él, ya no puede volver a la vida de antes. No puede, dice. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiere decir, no puede pecar como antes. No quiere decir que el cristiano ya no peque. Porque hay otros versículos que claramente dicen que un creyente puede pecar. Los creyentes llegamos a tener una vida espiritual que antes no teníamos. Y Dios nos va fortaleciendo día con día para vencer en la lucha contra el pecado. Vean, cuando un creyente vence el pecado no con su poder, no con su inteligencia, no con su astucia. Vence el pecado con el poder de Dios, porque humanamente hablando, el pecado no se puede vencer. El pecado no se vence con fuerza de voluntad, con buenos propósitos, con resoluciones, con mandas, con promesas. No, el pecado se vence con el poder de Dios. Acuérdense que el pecado es el poder más grande del universo después del de Dios. Y no se puede vencer con fuerzas humanas. Entonces, un creyente que es nacido de Dios no puede ser vencido por el pecado porque el poder de Dios está en él. Nada más por eso. Entonces, un creyente que tiene el Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo, no puede ser vencido por el pecado como antes. No puede. Ahora, dice aquí, al final del 9, ven otra vez 3:9. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vean, los que creen que la salvación se pierde, ¿cómo interpretan esto de que no se puede?
¿Qué nos dirán ellos si les enseñamos esta frase? Y no puede pecar. Ellos dicen que sí puede, pero aquí dice claramente que no puede. Los inconversos, más bien esas personas, los arminianos, los que creen que se salvarán por sus obras, dicen que puede perder su salvación si pecan. Entonces, los que creen que la salvación se pierde, creen que cuando David pecó con Betsabé, perdió su salvación. Y ya después que llegó Natán y dijo, él pequé, entonces ya la volvió a recuperar. ¿Cómo ven? Entonces, durante un año, él era un hijo del diablo, ya le dijo a Natán pequé y ya volvió a ser hijo de Dios de nuevo. Esa es pésima hermenéutica. Ay de nosotros si perdiéramos la salvación cada vez que pecáramos. Hay veces que pecamos sin darnos cuenta. Cuando una persona nace de nuevo, ya tiene el Espíritu Santo morando en él. Ya es justificado. Y en el momento que una persona es justificada, ahí empieza el proceso de santificación que dura toda su vida. Vean, la justificación es una obra enteramente de Dios. Nada hicimos para ser justificados. Pero la santificación que empieza después de la justificación es un proceso en el cual nosotros colaboramos con Dios. La justificación no nos cuesta, la santificación nos cuesta y mucho. Pero vean, Dios se asegura para que nosotros cooperemos con nuestra santificación. Debemos cooperar. El Espíritu Santo nos da una influencia santa, impulsos santos, deseos santos. Debemos colaborar. Bien, Dios se asegura que colaboremos. ¿Saben por qué? Porque si dejara todo el asunto de nuestra santificación en nuestras propias manos, nos destruiríamos. Dios le mandó a Natán a David para que no acabara destruyéndose. Dios empezó la buena obra en David y Dios la perfeccionó. Ahora, se supone que un cristiano tiene las mejores intenciones. Tiene una nueva naturaleza, tiene deseos santos. Pero las buenas intenciones no bastan. Con las mejores intenciones nosotros no perfeccionamos nada. El que perfecciona las cosas es Dios en nosotros. Esto está ahí en Filipenses 1, no lo vimos, véanlo. Filipenses 1. Filipenses 1:6. ¿Ya lo tienen? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vean cómo dice Pablo, estando persuadido. La palabra persuadir habla de convencer a una persona a creer algo o a hacer algo que no estaba dispuesto a hacer. Es convencer a una persona. Bueno, si dice aquí que Pablo, que él fue persuadido, ¿quién lo persuadió? Fue Dios. O sea, nadie se persuade a sí mismo de que la salvación no se pierde. ¿Sí? Si ustedes le dicen a un arminiano que la salvación no se pierde y se lo dicen 1000 veces, no por decírselo lo van a persuadir. El que persuade a una persona de que la salvación no se pierde es Dios mismo. Nosotros predicamos que la salvación no se pierde. Pero un inconverso, ¿cómo entiende eso? Una persona que no es salva, si le decimos que la salvación no se pierde, es hablarle en chino. Existen iglesias donde les enseñan mentiras, o una mezcla de verdades y mentiras, que les enseñan que la salvación no se pierde. Hay iglesias bautistas, arminianas, que enseñan que la salvación no se pierde. Pero en esas iglesias no hay gente salva. Entonces, ¿de qué sirve que crean que la salvación no se pierde? No podemos convencer a un arminiano acerca de que la salvación no se pierde.
esa persona no tiene que ser convencida de que la salvación no se pierde, no. Primero tiene que ser convencida de su pecado y que se arrepienta y que sea salvo. Hay textos que parecen decir que la salvación se pierde. Vean uno en Mateo 7. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vean, los que creen que la salvación se pierde, se agarran también de estos versículos. ¿Saben qué dicen? Dicen que estas personas reconocían que Cristo era el Señor, pues le están diciendo, Señor, Señor. Entonces eran creyentes verdaderos, pero que perdieron su salvación. Pero vean, esa es una mala hermenéutica también. Vean, el hecho de que una persona le diga a Cristo, Señor, eso no garantiza que esa persona se salva. Cualquier pentecostés le puede decir a Cristo, Señor, reconocerle como tal. Cualquier católico le llama a Cristo, le puede decir Señor. ¿Y qué garantiza eso? Reconocer a Cristo como Señor o como Dios, que es lo mismo, es esencial para salvación. No basta con que una persona crea que Cristo es el Salvador. Sí, es el Salvador. Pero no basta con que tú lo reconozcas como Salvador para que tú seas salvo. Necesitas reconocerle como Señor, como tu dueño, entregarle tu vida, someterte a Él. Si no obedeces a Cristo, Él no es tu Salvador. Él salva a los que le reconocen como Señor. Si Cristo es el Señor, si Cristo es Dios, entonces Él es nuestro Creador. Cristo es nuestro Creador. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Dios. Pero creer en el señorío de Cristo no garantiza nada. Estos versículos que estamos viendo aquí en Mateo 7 hablan de un posible autoengaño, que va a llegar el día del juicio y muchas personas que hacían supuestamente buenas obras, que creían que irían al cielo, terminarán en el infierno. No todos los que creen o que piensan que Cristo es el Señor le obedecen. Vean cómo dice el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que le obedece. O sea, no basta con que le diga Señor, obedécele. Entonces, si tú no obedeces a Cristo, en realidad no crees que Él sea el Señor. Ahora vean el 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hay muchas personas que quieren el don de sanidad. En iglesias carismáticas buscan tener el don de profecía. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y luego dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. Otros quieren tener el don de echar fuera demonios. Y dice al final, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos quieren tener el don de sanidad. Quieren profetizar, quieren echar fuera demonios y quieren hacer milagros supuestamente para hacer bien a su prójimo. Dice, es que yo quiero que Dios me use para beneficio de mis semejantes. O sea, supuestamente sus intenciones son buenas. Quieren ser útiles a sus semejantes. Pero, ¿qué les va a decir Dios a estas personas? Nunca los conocí, dice. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, estas personas nunca fueron salvas. No es que hayan sido salvas y que perdieron su salvación. Nunca lo fueron porque dicen, nunca los conocí.
No está diciendo, los conocí un tiempo, pero ya después dejé de conocerlos. No, ellos nunca fueron salvos. Supuestamente querían ser útiles a sus semejantes y hacer buenas obras, pero nunca obedecieron a Cristo. Estas personas quieren dones espirituales, pero no quieren frutos. Entonces, estas personas no perdieron la salvación porque nunca la tuvieron. Los que creen que son salvos, pero que no lo son, van a sufrir un shock el día final. Se van a quedar mudos. Personas que creían que irían al infierno que creían que irían al cielo y terminarán en el infierno. Personas que vivieron engañados muchos años. Todas las iglesias que dicen que debiéramos hablar en lenguas, que debiéramos sanar a los enfermos, que debiera haber profetas hoy, se van a dar cuenta de su error, pero eso va a ser demasiado tarde. ¿Cuánto daño hace la mala hermenéutica? Otro texto que enseñan estas personas que creen que la salvación se pierde es 1 Corintios 3. Primera de Corintios 3, 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, el día final, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Vean, esta frase, él sufrirá pérdida, es interpretada por estas personas para decir que aún un pastor puede terminar en el infierno. Sí es cierto, cualquier pastor puede terminar en el infierno. Pero aquí no está hablando de que la salvación se pueda perder. Vean, en el versículo 10 dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Él escribió todas estas epístolas. Él predicó el evangelio de la gracia de Dios. El fundamento es la obra, la persona y la obra de Cristo. El evangelio de la gracia, ese es el fundamento. Dice, y otro edifica encima. O sea, habla de lo que él era misionero, pero había otros que predicaban después de él. Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, tengan mucho cuidado. Yo les he predicado que la salvación es por gracia, por Cristo, por su evangelio de gracia. Pero tengan mucho cuidado por lo que van a enseñar después. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dice, Él es Cristo. Lo que Cristo dijo, lo que Cristo enseñó, lo que Cristo nos dijo que deberíamos de transmitir a otros. No podemos apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, el día final, el día de fiesta. Dios juzgará todo lo que predicamos, todo lo que hicimos, todo lo que enseñamos. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Vean, los que predicamos, Dios está atento a qué es lo que predicamos, por qué lo predicamos, cómo lo predicamos, con qué motivos lo hacemos. Daremos cuentas el día final. Pero quiere decir que si no predicamos exactamente como deberíamos de haberlo hecho, vamos a perder la salvación que tenemos. Vean, dice ahí en el 12, habla de oro,
de plata y de piedras preciosas. Vean, estos tres materiales, el oro, la plata y las piedras preciosas, son resistentes al fuego. El fuego no le hace nada ni al oro, ni a la plata, ni a las piedras preciosas. Pero luego habla de madera, de heno y de hojarasca. Estas tres cosas se pueden quemar por el fuego. Entonces, lo que predicamos, una de dos, o es oro, plata o piedras preciosas, o es madera, heno y hojarasca. ¿Sí? O sea, cosas que van a ser consumidas. ¿Sí? La obra de cada uno, dice el 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Saben ustedes de que esta frase que dice aquí, el fuego la probará? ¿Saben ustedes que esta frase la usa la Iglesia Católica para enseñar la teoría del purgatorio? O sea que si tú mueres en pecado venial, si tú mueres en un pecado que no sea mortal, vas a ir a un lugar que no es ni el cielo ni el infierno, sino un lugar que se llama purgatorio. Supuestamente la Iglesia Católica enseña que en el purgatorio los que están ahí van a purgar sus pecados. ¿Saben ustedes lo que significa purgar? Quiere decir purificar. O sea, los que están en el purgatorio serán purificados por el fuego. ¿Sí? Entonces, ya después de que alguien les pague unas 500, 600 misas, ya van a salir de ahí y ya pagaron, ya salen purgados, ya salen purificados del purgatorio. Pésima hermenéutica. Dice el 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Vean, esta recompensa no es la salvación. Los pastores fieles que predican la verdad tal como les ha sido mostrada, como la han recibido, y que se esfuerzan por servir a Dios y ser útiles a sus semejantes, van a recibir una recompensa. Pero esta recompensa no es la salvación. La salvación, acuérdense, no es una recompensa, es un regalo. Es algo que no merecemos. Pero la recompensa la tendremos por nuestras obras. Cada que un creyente hace una buena obra, no es para ser salvo. No somos salvos por nuestras buenas obras. Pero las buenas obras que hacemos engrandecerán la recompensa que recibiremos. Dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, la pérdida de la recompensa, no la pérdida de la salvación. Y lo dice claramente al final del versículo 15. Si bien él mismo será salvo, vean. O sea, no va a tener recompensa, pero vean qué terrible sería que un pastor predicara muchos años y que no tuviera ninguna recompensa. Imagínense estar trabajando, estar predicando, y que nadie fuera beneficiado realmente por nuestro trabajo. ¡Qué horror! Dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, ¿es posible que un pastor sea salvo? Apenitas. Así como una persona que sale de un incendio todo lleno de tizne y chamuscado. O sea que pasó cerquitita del infierno, pero fue librado. Nadie la tiene ganada. La recompensa, me refiero. El día del juicio se va a ver si lo que predicamos era conforme a la verdad y con los motivos correctos. Hermanos, nosotros creemos que no hay ninguna iglesia que sea perfecta. Si no estamos mal en algo, estamos mal en alguna otra cosa. ¿A qué se debe, hermanos, que hay iglesias que llevan mucho fruto y hay iglesias que llevan poco fruto? No lo sabemos, pero lo vamos a saber allá. Pero si un pastor es fiel a la verdad, fiel al evangelio, y lleva poco fruto, él sufrirá pérdida. Perderá su recompensa, pero no perderá su salvación. Que Dios quiera, hermanos, que todos llevemos mucho fruto. De eso se trata. Que no nos conformemos con lo mínimo, que seamos esforzados y valientes, y que Dios nos dé una gran recompensa el día final.
Entonces, Pablo no está hablando de que se pierde la salvación, sino la recompensa. La salvación es por gracia, la recompensa es por obras. Hay otros versículos que hablan de esto. Vean en Marcos 9. Marcos 9, 41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vean, este es otro versículo que dicen algunos que la salvación se puede perder. Aquí dice, no perderá. Entonces, si tú no haces eso, sí la perderás. Pero vean, ¿de qué está hablando aquí Marcos? Vean, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, vean, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Si estuviera hablando de la salvación, supongamos que yo fuera a la casa de una persona que no es salva, la fuera a visitar, me da un vaso de agua. Entonces, porque me da un vaso de agua, Dios lo va a recompensar con la salvación por darme un vaso de agua. Eso es absurdo. No, vean, dice, un vaso de agua en mi nombre. O sea, para agradar a Dios. Está dando el vaso de agua para agradar a Dios. Y no lo está dando simplemente para agradar a Dios, sino para agradar a la persona que es cristiana, porque dice, porque sois de Cristo. Ahora, esto está dicho en el contexto, en la época de las persecuciones. Cuando los cristianos eran perseguidos y tenían que huir por salvar su vida, si alguien les daba hospitalidad en su casa, si les daba alojamiento, se metían en graves problemas. No, van a venir aquí, van a agarrar a estos cristianos y los matan y me matan a mí también. Entonces, darle hospitalidad, darle un vaso de agua fría a un cristiano que andaba huyendo era peligroso. Pero si alguien era capaz de agarrar a un cristiano y decirle, vente, mira, aquí yo te doy el alojamiento, y les daban un vaso de agua, ahí se demostraba que ya Dios había obrado en ellos. Entonces está hablando no de que les daría la salvación, no, les daría la recompensa. Imagínense qué barata saldría la salvación, lo que cuesta un vaso de agua. Vean otra vez 1 Corintios 3. (3:8). 1 Corintios 3:8. Bueno, 3:7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En el 6 dice, yo planté y Apolos regó. Y dice el 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, el importante no es tanto el misionero, ni el pastor, ni el que ora, sino Dios que es el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vean, aquí no está hablando de la salvación, está hablando de la recompensa. Los misioneros que más trabajan, más recompensa tendrán. Ahora vean, como dice otra vez el 8, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vean, si una persona no puede ser misionero, si no puede ser pastor ni maestro de escuela dominical, si se está orando simplemente por el misionero, por el pastor, por la escuela dominical, recibirá una recompensa. O sea, hermanos, si ustedes no pueden hacer algo, si simplemente están orando por estas personas, ustedes recibirán una recompensa. Es increíble esto. Todos somos beneficiados. Sea el trabajo grande o sea el trabajo pequeño, todos los que hacemos algo por la obra de Dios, todos somos beneficiados. El que más sirve a Dios con más deseo, con más esfuerzo, con más entusiasmo, más recompensa tendrá. Pero si no lo hace, si es limitado en estas cosas, no quiere decir que vaya a perder su salvación.
Entonces un cristiano puede perder la recompensa, pero no la salvación. Sería muy triste que todo lo que un cristiano hizo en toda su vida fuera en vano. Imagínense, hermanos, que todo lo que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que hemos aprendido, que los libros que hemos regalado, los discos, los folletos, las Biblias, y que luego nadie fuera salvo por medio de nosotros, que llegáramos al cielo solos y nadie con nosotros, eso sería muy triste. Eso sería ser salvos como por fuego, como Lot. Lot fue salvo como por fuego, pues, salió pero oliendo a azufre y a... Los pastores, los predicadores, debemos apegarnos a la verdad que hemos recibido. Debemos considerarla, sopesarla, reflexionar, meditar. Dios nos llamará a cuentas de lo que predicamos y por qué lo predicamos. Cristo, su persona, su obra, su evangelio de gracia. Estas son doctrinas fundamentales en las cuales no podemos transigir. Cristo es Dios. Su obra fue terminada. Él no necesita ayudantes. La salvación, Él la empieza, Él la termina. Dios no necesita que nosotros hagamos algo. Simplemente Él espera que creamos en lo que está escrito y que seamos congruentes y obedezcamos. Si la salvación es por gracia, entonces no puede ser por obras ni por una mezcla de fe y de obras. Entonces, estas son doctrinas esenciales. No podemos transigir. Si ustedes se equivocan en cuanto al milenio, en cuanto al rapto, o doctrinas escatológicas en general, bueno, eso no quiere decir que vayas a perder tu salvación por eso, pero si tú te equivocas en lo básico, en lo elemental, que es la salvación por gracia, que Cristo hizo su obra completa en la cruz, si tú no crees en eso, entonces no puedes ser salvo. Un evangélico, si ustedes se topan con un pentecostés, con un presbiteriano, con un anglicano, y le preguntan, oye, ¿tú crees en la salvación por obras o por la salvación por gracia? Es muy posible que te digan, no, yo creo que la salvación es por gracia. Entonces, si esa persona cree en la salvación por gracia, ¿es salva? No necesariamente. Pudiera ser. Bien, hay millones de evangélicos que tal vez crean que la salvación es por gracia, en teoría. Pero vean, si somos salvos por gracia, ¿podemos perder la salvación? Si la salvación es por gracia, ¿cómo Dios nos va a quitar lo que nos dio por gracia por un error que cometimos, por un pecado que cometimos? Los que creen que la salvación se pierde, creen que con un pecado que cometas, pierdes tu salvación. Entonces no creen en la salvación por gracia. Un católico cree que si no es salvo en esta vida, pues va a ser salvo en el purgatorio, que un día va a salir de ahí. Vean ustedes cómo la mala hermenéutica conduce a los hombres al infierno. Otro versículo mal interpretado está en 2 de Pedro. Vean. Capítulo 2. Aquí en el capítulo 2, Pedro está hablando acerca de los falsos maestros. Desde un principio del cristianismo surgieron los falsos maestros. Esto lo dice en 2.1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, en el Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros en el Nuevo Testamento. De esto está hablando todo este capítulo. Ahora, sigan el contexto de los falsos maestros y dice en el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas esas contaminaciones, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estos versículos son usados por estas personas para decirnos que la salvación se puede perder.
Dice que estos falsos maestros que menciona Pedro fueron salvos un tiempo, pero que el pecado los venció y perdieron su salvación. ¿Pero es cierto eso? Vean, dice el 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, son personas que se apartaron del mundo, ¿sí? Que dejaron algunos pecados, ya no hacían las mismas cosas que hacían antes, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, conocieron el Evangelio de gracia. Dice, enredándose otra vez en esas contaminaciones, ¿son vencidos? Su postrer estado viene a ser peor que el primero, vean. No está diciendo que estas personas fueron salvas y que perdieron la salvación. Vean, son personas que llegaron a conocer el Evangelio, pero su conocimiento, no cabe duda, fue puramente intelectual. Hay personas que entienden bien el Evangelio y que lo explican, su significado y alcances, implicaciones, etcétera, pero que no son salvos. Conocemos a personas así. Estas personas son vencidos por el pecado, que creían haber vencido, que dejaron por un tiempo, pero a la mera hora el pecado pudo más que ellos. Hay personas que por temor y por el conocimiento que adquieren de las Escrituras dejan este vicio, dejan aquel otro, dejan este pecado y aquel otro, y dicen, no, ya no me conviene, ya no voy a hacer esto, voy a cambiar de vida, pero que no son salvas. Son personas que el Espíritu Santo está obrando en ellos, por eso tienen ese cambio, pero que no son salvas. Esto es terrible. Una persona puede actuar como cristiana, puede parecer cristiana sin serlo. Puede hablar como cristiana, aprender muchos textos, leer mucho la Biblia sin ser salva. ¡Qué terrible! Estos falsos maestros de los que habla aquí Pedro trataron de vencer el pecado, pero a fin de cuentas fueron vencidos por él mismo. Dice al final del 20, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Quisieron vencer y fueron vencidos. Vean, el pecado no se vence con fuerzas humanas. El pecado no se vence con fuerza de voluntad. Dice que su postrer estado vino a ser peor que el primero. ¿Por qué peor? Porque está escrito que aquellos que dicen creer, el espíritu malo sale de ellos, pero luego regresa y encuentra la casa barrida y adornada, pero llega con otros 7 espíritus peores y su estado viene a ser peor que el primero. Hay personas que dicen ser cristianas y que llega el momento que se alejan de Dios, dicen, ya no quiero saber nada de Dios, ya no quiero que me hablen, ya tiré mi Biblia a la basura, ya no me importan las cosas de Dios. Esas personas terminan peor de como empezaron. Terminan peor que antes. Ahora, eso no quiere decir que un apóstata, porque esas personas son apóstatas, vuelvan a sus vicios necesariamente a las malas palabras o a los adulterios. Hay personas que son apóstatas dentro de una iglesia. Son apóstatas leyendo la Biblia. ¿Por qué son apóstatas? Porque saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Porque saben que están mal, andan viviendo una doble vida y no la dejan. Hay personas que están en iglesias evangélicas que son bautizadas en una iglesia y tienen 2 mujeres. ¿Cómo es posible que puedan decir que son cristianos? Aquí está hablando de falsos maestros, está hablando de predicadores. Hay predicadores que más les valdría no predicar. Les conté de aquella mujer que vino un día de Chalco a escuchar la predicación y que me dijo que su pastor, que su marido era pastor y que le pegaba como un ingrato que se pone detrás de un púlpito, se pone a pegarle a su esposa. A estas personas más les valdría, vean como dice el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. A este pastor que les digo de Chalco, más le valdría no haber conocido la Biblia. ¿Querías pegarle a tu mujer? Le hubieras pegado, pero no te agarras de la Biblia. Le dijo, te pego porque te quiero, porque la Biblia dice que la vara y la corrección dan sabiduría, o sea, te pego para que seas sabia. ¡Wow! No, hombre, ¿cuánta maldad puede caber en el corazón de una persona?
Entonces estos versículos no hablan de que la salvación se puede perder, sino de los peligros de la apostasía. Vean cómo dice el 22, 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Vean, ¿nunca dejaron de ser perros? Y dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. O sea, eran puercos, estaban lavados, pues ya no hacían lo de antes, pero seguían siendo puercos. Estos versículos no hablan de que la salvación se puede perder, sino que hablan más bien de los peligros de la apostasía. Nosotros conocemos a personas que conocieron la verdad en esta iglesia, que dejaron ciertos vicios, que se bautizaron aquí, que predicaron en este púlpito y que volvieron a la vida de antes. Los conocemos tristemente, que acabaron mal, que acabaron peor de como empezaron. Entonces, estas personas parecía que Dios había empezado la buena obra en ellos, pero en realidad todo fue producto de la iniciativa humana. Se acercaron a Dios porque quisieron y se alejaron porque quisieron. Vean, cualquier persona por iniciativa propia puede dejar de beber, puede dejar de fumar, puede dejar la marihuana, hasta el adulterio. Dice, no, si sigo adulterando, me descubren mis hijos, me descubre mi esposa y me pide el divorcio, mejor ya, me voy a calmar. Una persona puede dejar el pecado porque le parece conveniente, porque cree que le perjudica, afecta su reputación, pero eso no quiere decir que Dios haya empezado una buena obra en él. Muchos intentan dejar su pecado hasta que se dan cuenta que el pecado es un enemigo muy poderoso. Se dan cuenta que ser cristiano es muy difícil, dicen, no, pues mejor ahí nos vemos, está duro. Y hay algunos que se alejan de Dios definitivamente, como les dije hace rato, que ya no quieren saber de Dios, que ya no quieren leer la Biblia. Los que llegan a ese punto, para que sean salvos, olvídense. Un creyente puede caer, puede llegar a parecer un apóstata. En ese año que David no iba al templo, parecía como un apóstata, pero no lo era. Vean ustedes en Judas, en la epístola de Judas, Judas versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, etc. Vean, dice el 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Esto se refiere a guardarnos sin caída definitiva, porque no cabe duda que todos los creyentes podemos caer. No, pero Él es el único que puede guardarnos sin caída definitiva. O sea, si no caemos, si no perdemos la salvación, es porque Él nos sostiene, porque Él nos preserva, porque Él nos protege, porque Él nos libra con su poder. Somos librados de caer definitivamente porque Él es poderoso, porque Él nos agarra de la mano. No perdemos la salvación, no porque nos agarremos de su mano, no, si nos agarráramos de su mano, nos soltábamos al rato, no. No perdemos la salvación porque Él nos tiene agarrados fuertemente y no nos suelta. Él puede más que el diablo, Él puede más que nuestro pecado, Él puede más que todos, y es por eso que un creyente no pierde su salvación. Hay algunos apóstatas que terminan negando a Cristo, que terminan hablando mal de la Biblia, mal del cristianismo, mal de los cristianos. Los que terminan así, se ponen la soga en el cuello. Si ustedes saben que tienen que dejar X pecado, si ustedes están viviendo una vida doble, si están haciendo cosas que no deben hacer y las siguen haciendo, están en el camino sin retorno. Ustedes leen la Biblia, oran, dan una ofrenda, pero no dejan su pecado,
Pues ¿de qué sirve que hagan lo demás si no dejan su pecado? Si ustedes están así, no pueden perder la salvación porque nunca la han tenido. ¿Cómo van a perder algo que no tienen? Estas personas que Pedro menciona, las que acabamos de ver, nunca fueron salvas. El perro nunca dejó de ser perro, la puerca nunca dejó de ser puerca. Una puerca lavada se ve bonita, le echan perfume y le ponen un moño color de rosa, no, pues se ve bonita, pero pues es una puerca. El problema está dentro, tiene corazón de puerca. La religión puede hacer que una persona se vea muy bonita por fuera. No, pues vemos una persona que carga su Biblia, pues qué bonito que carga su Biblia, pero pues ¿cómo tendrá el corazón? Muchos no pecan nomás porque están reprimidas. Si tuvieran más dinero, pecarían más. No pecan más porque no tienen dinero. Quieren vencer sus pecados aparentemente, pero al fin el pecado los vence. ¿Alguno de ustedes le ha pedido a Dios que le ayude a vencer el pecado y no le ha ayudado? Si hay un pecado que ustedes no han podido dejar y le han pedido a Dios ayuda para dejarlo y no les ha ayudado, ¿por qué no les ha ayudado? Solamente hay una respuesta: es que ustedes no son salvos, no han nacido de nuevo. No hay otra respuesta. Dios ayuda a sus hijos. Si ustedes no son sus hijos, Dios no les ayuda. Hay personas que quieren dejar el pecado porque les perjudican su reputación, pero pues aman su pecado. Si tú estás así, Dios no ha empezado la buena obra en ti. Todos estos textos son advertencias contra la apostasía. Vamos a continuar con este tema porque tengo mucha tela de dónde cortar. Vamos a continuar con este mismo tema el domingo próximo. Qué terrible será que muchos o algunos de los que están aquí, el día final, crean que irán al cielo y la cosa será muy diferente. El hecho de saber que somos salvos, de creer en eso, entenderlo bien, y de que nunca perderemos la salvación, de que nuestros pecados han sido perdonados, de que Cristo nos ama y que nunca dejará de amarnos, wow, es el cielo en la tierra. El cristiano que entiende eso, que Dios nunca nos quitará la salvación que nos ha regalado, de pura gracia, podemos soportar cualquier cosa, cualquier enfermedad, la pobreza, la burla, el rechazo, la muerte, lo que sea podemos soportar. En cambio, una persona que no entiende eso, que no es salva, que no está segura de haber sido perdonada, no puede soportar nada. Se queja, está amargada, resentida, siempre renegando, murmurando, insatisfecha, nada le satisface, siempre anda de malas. ¿Por qué? Porque no está contenta con Cristo, no ama a Cristo. Sabe en el fondo que Dios no le ama. Pero si ustedes creen, si ustedes entienden que sus pecados han sido perdonados y que la vida eterna les espera, la vida que Cristo compró con su sangre, todo lo podemos resistir, cualquier cosa que venga. Que Dios nos dé a todos esta certeza, que estemos seguros de que Dios nos ha perdonado y que un día estaremos con Él en la gloria. Que esto sea para todos los que estamos aquí. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia para con nosotros, que a pesar de que somos como somos, nos tratas con tanta misericordia. Te pedimos por los que no son salvos, Padre, algunos han de estar aquí, te pedimos por ellos. Oh Dios, ayúdales a confiar absolutamente, completamente en Cristo. Oh Dios, que se suelten del pecado que aman, que dejen todo pecado, Dios, para que te obedezcan, que te entreguen su vida. Oh Dios, que entiendan bien el Evangelio, lo que Cristo hizo en la cruz, ayúdales. Ayúdanos a todos, Padre, a darte gloria con nuestras vidas, a honrarte y a glorificarte. Oh, lo que Cristo merece. Gracias, Padre, por tan precioso Salvador que nos has dado. Oh, que podamos vivir
el tiempo que nos resta para glorificar a nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos en su nombre. Amén.